Muy bien, entonces estábamos con las levas y tuvimos diferentes trayectorias que podíamos seguir entre un punto y otro. La línea recta sí funciona, pero causa graves problemas. Inmediatamente empieza a causar discontinuidades desde la velocidad y enseguida peores discontinuidades. Genera estos delta de Dirac en la aceleración y la derivada de delta de Dirac en el jerk. La siguiente forma que utilizamos fue una sinusoidal. Esa sinusoidal funciona bien, parece que controla bien el movimiento. Solo utilizamos la mitad de una sinusoidal y a esa forma le llegan a llamar función armónica. Estas funciones armónicas conducen muy bien la velocidad, pero en la aceleración tienen discontinuidades. Al presentar estas discontinuidades en la aceleración, llega a ocasionar un poco de problemas. En el jerk se van a presentar deltas de Dirac. Funciona mejor que la línea recta, pero todavía se presentan aceleraciones súbitas. Por ello propusimos otra tercera más, en donde la sinusoidal estaba montada sobre una línea recta. A esta trayectoria se le llama trayectoria cicloidal. En la trayectoria cicloidal alcanza a dar una onda completa en el intervalo que tenemos de observación y aparte tenía la línea recta sobre la cual estaba creciendo. Ahí ya se alcanza a ver la onda completa en el ciclo completo. Y lo mejor, evitaba pasar por estos puntos de aceleración súbita. Eso sí, en el jerk ya logra discontinuidades, fue mejor que el anterior, es más difícil de armar esa ecuación. Entonces, vamos a continuar ahora con otras posibles ajustes que tengamos para estas curvas. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. ¿Está bien? ¿Ya se ve la hoja en blanco? No, todavía se ve el texto. Déjenme entonces cambio de hoja. Me avisan si llega alguien más, por favor. Muy bien, entonces hoy vamos a utilizar lo que son polinomios de quinto y séptimo grado. Yo creo que primero los describo aquí, ahorita vemos el programa en matemática. Estuvo muy bonito el ajuste. Lo que no me gustó fue que no tuvimos control del jerk o que no teníamos control de la aceleración. ¿Vieron que ese fue el problema que teníamos? Nosotros, cuando llegamos a tener ya la función de la aceleración, la última que teníamos, esta me gustó. Y esta función de la aceleración me gustó por lo siguiente. Vean que empieza en cero, tiene una parte positiva, regresa a cero, tiene una parte negativa, regresa a cero. Este comportamiento es muy deseable. El problema es ¿y cómo lo vamos a lograr? Para lograr el control del movimiento, se proponen polinomios que permitan conocer a las ecuaciones de movimiento
Por ejemplo, para la aceleración, ¿es deseable? ¿Es deseable poder controlar que inicie desde cero y termine también en cero? Ahí tenemos a nuestra gráfica de aceleración. Un polinomio que alcance a hacer este movimiento. Que suba, regresa a cero y otra vez va a pasar por cero. ¿Cuántas raíces tendría? 3. Tres. Por lo menos tiene que pasar tres veces por cero y tiene que ser raíces reales. ¿Me parece bien? Entonces, si tiene tres raíces, esto es nada más y nada menos que un polinomio de grado 3. Voy a poner aquí un polinomio lo más general posible. A ver si queda. Y entonces digo que es un polinomio de grado de 3. Recuerdo que la variable independiente es x y tendría algo por x cúbica, algo por x cuadrada, algo por x lineal y algo por uno. Realmente, si lo viera desde el punto de vista del álgebra lineal, es una combinación lineal. Tendría que aquí que buscar a las constantes. Yo creo que lo voy a poner al revés y diría a que multiplica a 1, b que multiplica a x. A ver, déjame ver si no me conviene desde acá. A que multiplica a x cúbica, b que multiplica a x cuadrado, c que multiplica a x lineal y d que multiplica a 1. Parecen buenas las constantes, pero ahora tendría que llegar a la velocidad. Para llegar a la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Integral. Muy bien. Entonces, al momento que integramos, estas integrales van a quedar más o menos sencillas. Esto principalmente porque, pues es un polinomio. Al integrar x cúbica, entonces me quedaría x cuarta entre 4, x tercera entre 3, x cuadrada entre 2, y aquí por fin aparece x. Pero como es una integral indefinida, no, no sé, seguramente va a salir una constante de integración. Hasta ahí parece bien. Ahora veamos cómo se comporta ya y en función de x. Para llegar a y en función de x tendría que volver a integrar. 4 por 5, 20. Ahí ya apareció el polinomio de quinto orden. Más, dejen busco ahora, sería b entre 12, x a la cuarta potencia. Más c entre 6, x tercera. Más d medios, x cuadrada. Más ex más f. Este polinomio, bueno, es de integración de los anteriores. El problema es que no conozco ni cuánto vale a, b, c, d, e o f.
¿Cuántas constantes indeterminadas ven en este sistema? Seis. Y la que le Sí. falta, ¿no? La C. Bueno, la K1. O ya la tiene. Ya viene esa dentro de la F. F es Ah, otra constante. Pero si entonces, viste bien, son 6 constantes indeterminadas: A, B, C, D, E y F. Déjalas renombro para ver si puedo hacer este polinomio. Sé que tengo 6 cosas por determinar. Es más, cuando trate de volver a derivar, bueno, voy a ver. Cuando derivo no aparecen más constantes, eso es bueno. Cuando encuentro el jerk, no aparecieron más constantes. Ahora el C es el que está multiplicado por el 1. Me parece bien. Es un problema de 6 constantes indeterminadas. ¿Cuántas condiciones de frontera requeriríamos para poder resolver 6 constantes indeterminadas? 6. Vamos a empezar a buscar cómo queremos las condiciones de esta ecuación. Muy bien. Vamos a ver si les convencen las siguientes condiciones de frontera. Y prima, es decir, lo que correspondería a la aceleración, en algún punto, ¿conocen algún punto donde quieran ustedes controlar y prima? En cero, ¿no? Bueno, cuando X1 valga cero. En X1. Y prima de X1, ustedes quieren que sea cero. Eso estaría dando la primera condición inicial, aquí. Bueno, más bien aquí no son condiciones iniciales, aquí serían condiciones de frontera. En la frontera de existencia, aquí donde está iniciando, queremos que pase por cero. Queremos que inicie con una aceleración controlada. Otra condición de frontera que alcancen a ver en esa gráfica. X medios. Puede ser la de X medios, me parece bien. Voy a irme hasta la de X final para no quemar todas aquí en aceleración. Y de X medio podría ser un buen punto de frontera. Ya si me pongo a ver en los libros de diseño de levas, hay veces que este punto medio lo distorsionan un poco y en lugar de que esté en X medios, hay veces que lo ponen más atrás, hay veces que lo ponen más adelante. Esto por convenirle al diseñador. Puede ser una condición de frontera la que mencionaste. Me voy a ir hasta la otra al final. Y prima de X2. Ahí también queremos que la aceleración sea cero. ¿Dudas acerca de estas condiciones de frontera? No. Muy bien. Ahora me voy a ver cómo es la velocidad. La velocidad la podría interpretar como un polinomio de cuarto orden. No sé si se alcanza a ver. El polinomio de cuarto orden. Diría, pasa por aquí, sube, baja y otra vez subiría. Parece una W.
Pero nosotros solo estamos viendo un pedacito del polinomio de cuarto orden. Ese polinomio de cuarto orden, ¿qué condiciones de frontera buscarían? Igual, ¿no? X1 y X2 igual a 0. Muy bien, pero ahora ven que estamos hablando de la y'. Sí. Entonces, y' de x1 igual a 0, y' de x2 igual a 0. Entonces, de esta forma es que vamos a estar encontrando las diferentes condiciones de frontera. Van 4. Me falta la última. Ahora para la posición, vean que requerimos otras nuevas condiciones de frontera. Aquí es cuando tratamos de asegurar que pase por la posición inicial y por la posición final. Eso nos dará las últimas dos condiciones de frontera. Ustedes pueden variarlas, estas serían las recomendables, para asegurar que el movimiento fuera controlado y fuera de la posición inicial, y de x1, y1, y de x2, y2. Lo que estamos haciendo en realidad es resolver una ecuación diferencial. La ecuación diferencial que estábamos resolviendo era que la tercera derivada era igual a un polinomio de tercer grado. Claro, le tuve que hacer algunos cambios para que se entendiera bien. Dentro de los cambios que se hicieron fue, aparte de ser un polinomio de tercer grado, resulta que necesitaba otras tres constantes para poder dar la primera forma. Tres constantes de estas, tal vez las de x1, las podría tomar como las condiciones iniciales para las constantes de la ecuación diferencial, mientras que las otras tres constantes serían las correspondientes para el polinomio de tercer grado original. Con esto se arma el sistema de ecuaciones y encontraremos los valores de A, B, C, D, E y F. ¿Dudas de lo que pasó aquí? No, profe. Con ello se asegura que cumpla desde la aceleración, la velocidad y la posición. El YERC sigue presentando discontinuidades. El YERC va a seguir presentando discontinuidades, aunque estas no me interesaban tanto. Que el YERC sea discontinuo simplemente quiere decir que la sobreaceleración se presenta repentinamente, pero la aceleración se presentó bien, por eso no hay ningún problema. El YERC, que sería un polinomio de segundo grado, aparecería algo de esta forma.
Un polinomio de segundo grado. Yo diría, no hay tanto problema, qué malo que haya sido discontinuo, qué malo que aquí haya tenido discontinuidades al inicio y al final, pero tiene la ventaja, cumple con todas las ecuaciones. Problema, el jerk se hizo discontinuo. Ventaja, aun siendo discontinuo, va a tener valores mesurados. ¿Cuánto van a valer estos valores? ¿Quién sabe? Tendría que encontrar los valores de A, B, C y D para poder controlar cómo está el jerk. Ahora me voy a ir a un caso más extremo. En este caso más extremo, voy a querer controlar desde el jerk. ¿Ven que ya estamos restringiendo demasiado a la ecuación? Sí, No sé si vaya a haber una solución, generalmente sí la hay, es una combinación lineal, no hay mayor problema, pero tal vez la curva queda demasiado justa. No lo sé hasta que no realice el sistema de ecuaciones. Para poder controlar el jerk, se sugiere utilizar polinomios de orden superior. En este caso, el jerk sería el de orden 3. Para poder asegurar que inicia en 0 y termina en 0. No, pero aunque sea de orden 3, no. Con un orden 3 no voy a poder alcanzar a asegurar que la posición se controle. Voy a tenerle que subir más el orden. Necesita que cumpla con alguna de estas formas, que pase por los dos puntos al inicio y al final y que en medio se haga 0. A ver si queda. Con un orden 4. Y asegurar que las condiciones de frontera que se le van imponiendo se puedan cumplir. Ahora voy a empezar primero desde las condiciones de frontera. No sé cómo lo voy a dibujar. El chiste es que al principio empiece en 0.
No sé si va a ir para arriba, para abajo, seguramente tendría que ir para arriba para lograr que la aceleración fuera positiva. Luego de haber ido para arriba, tendría que asegurar que se detuviera, es decir, que tuviera la misma área arriba que abajo, para que la aceleración regresara a cero. Luego de ahí se tendría que ir con una aceleración negativa, ya está muy forzado, para después detenerse. Algo así sería la forma que estaríamos tratando de encontrar. Primero que lograr una parte positiva para que la aceleración fuera positiva. Luego una parte negativa. Esto para que la aceleración llegue a cero. Luego otra parte negativa para que la aceleración vaya disminuyendo. Y por último una parte positiva para que la aceleración llegue a cero. Sí, está muy forzado. Y entonces resulta que este ya es un polinomio de cuarto orden. Con ecuación diferencial se vería más o menos así. Y es un polinomio de cuarto orden, entonces quedaría con otras constantes. Esas constantes dependerán de la forma de las condiciones de frontera. Sí, un polinomio de cuarto orden. Ese va a tener cuatro raíces, me parece bien. Y al integrar aparecerían más constantes. Segunda, la primera derivada y la función original. Me quedará entre 4, luego me quedará entre, ¿no es cierto?, entre 5. Todas las demás las sigo integrando. Luego me quedará 5 entre 6 entre 30. Luego me quedará entre 6 por 3, 18, entre 180. Yo creo que lo estamos forzando demasiado. No es cierto. ¿Cuánto quedará? 7 por 3, 21, 210. Este polinomio va a quedar más forzado, pero aún va a tener A, B, C, D, E, F de la primera integración, G de la segunda integración. No sé ustedes, pero yo alcanzo a ver 8 constantes. A, B, C, D, E, F, G, H. En cada una de estas
va aumentando una constante. Entonces, ahora tenemos 8 constantes por resolver. ¿Cuántas condiciones de frontera le tendríamos que imponer? 8. 8. Son 1, 2, 3 por las integraciones y 1, 2, 3, 4, 5 por el polinomio original. Por eso requerimos ahora 8 condiciones de fronteras. Al usar un polinomio de grado 7 para la posición, se tienen 8 constantes indeterminadas. Esto requiere de 8 condiciones de Profesor, frontera. perdón, dice un compañero que sí puede dejar entrar. ¿Me voy? Gracias. Gracias. Esto requiere 8 condiciones de frontera. Tenemos un polinomio de grado 7 más el término lineal, más el término constante, me da 8 constantes indeterminadas. Quiere decir que requerimos 8 condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son muy parecidas a las que tenemos en el polinomio anterior. Todas estas siguen siendo necesarias. Se quiere seguir controlando a la aceleración, a la velocidad, que el polinomio finalmente pase por el punto inicial y el punto final, pero vamos a añadir otras dos. Ahora, las otras dos restricciones son que el jerk también se pueda controlar. Entonces, al utilizar un polinomio de séptimo grado, se generan 8 constantes. Esto necesita que tengamos 8 condiciones de frontera. Al tener 2 condiciones de frontera más que en el anterior, podemos hacer que el jerk también valga 0 al inicio y al final. Tal vez estamos ya sobre restringiendo a este movimiento, pero todavía lo alcanza a conducir. Aquí sí estoy hablando de condiciones de frontera porque estamos viendo las condiciones al inicio y al final del intervalo. Jerk, aceleración, velocidad, tanto al inicio como al final, 0. Y con eso ya tenemos 6 condiciones de frontera. Aparte, que el y inicial sea el correcto y el y final sea el correcto. Aquí directamente podemos meter los números y el sistema de ecuaciones nos va a resolver qué ocurre en cada caso. ¿Dudas de lo que está pasando aquí? No, profe. Es bonito el sistema de ecuaciones, queda muy restringido. Ahorita vamos a ver las comparaciones entre las diferentes curvas para que ustedes lo puedan programar. Entonces, dentro del programa, como funciones voy a estar utilizando ARZ. Recuerdo que esta matriz RZ me servía para hacer la rotación que va a ser muy recurrente aquí. Como datos, tenemos los X iniciales y los X finales. Creo que aquí le tengo un lenguaje distinto. Yo creo que Y sería en lugar de los X, que fuera la variable dependiente, y en lugar de X le puse un parámetro lambda cualquiera. Lo voy a dejar ahorita con esa programación para que pueda ir funcionando. Déjenme pongo la nota por aquí.
Lambda toma el valor del parámetro, mientras x es la función a conducir. La primera parte del ejercicio nos va a ayudar a representar estas mismas gráficas de cómo venía y cómo termina. Esto es lo que queremos dibujar. Venía en una que es inicial, cuando el valor de lambda valió 2, ahí empezó a tener algún cambio y hasta que llegó a 2pi, llegó a la siguiente posición. Único cambio, en lugar de tener x tenemos lambda, en lugar de tener y tenemos x. Esto es lo que queremos lograr, que pueda llegar desde un punto inicial a un punto final, nada más. Para que se vea más bonito, no hay problema. Lambda en horizontal, x en vertical, desde el punto inicial hasta el punto final. Eso es lo primero que vamos a estar visualizando dentro de estos programas. ¿Dudas de la primera parte? No, profe. De ahí se va a resolverlo primero con una línea recta. Y vean que son exactamente las mismas ecuaciones que estábamos planteando como línea recta. Y aquí estamos utilizando la función de Heaviside. Dejen busco qué es la función de Heaviside. La función de Heaviside es la que me va a permitir tener estos escalones con discontinuidad. Le estoy poniendo la discontinuidad para que genere los delta de Dirac. Antes de la función se va por la coordenada original, apaga la coordenada original y enciende la solución. Se va a seguir con la solución, luego apaga la solución en el punto final y nada más enciende el X final. Eso fue lo que planteamos dentro de la función rampa. En matemática lo hacemos por medio de Heaviside Theta. Va con una versión, luego se va por la rampa y luego se va por el otro valor. Al derivar, esto nos va a ir generando los deltas de Dirac y los escalones unitarios. Hay deltas de Dirac aquí involucrados, hay cambios súbitos. Y esos son los que vamos a tratar de evitar, que empiecen a aparecer esos delta de Dirac. Cuando hay estos cambios súbitos, cuando hay esas discontinuidades, van a aparecer. En la gráfica de aceleración, cuando graficamos aceleración, ni lo alcanza a ver. La gráfica de aceleración, según está aquí descrita, solo alcanza a ver a esta línea roja. No alcanza a graficar a las derivadas de delta de Dirac, pero aquí, dentro del texto, dentro de la función que nos va a generar matemática, sí se ve la derivada del delta de Dirac. No las alcanza a graficar, pero serían el equivalente de nuestras flechas. Lo mismo en el YERC. No alcanza a presentar estas derivadas, no alcanza a presentar la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo. Pero aquí existen. Por eso, en ocasiones parece que la solución de línea recta es muy buena porque no nos damos cuenta de los delta de Dirac involucrados dentro de la solución de conectar dos puntos por medio de una línea recta. Se ve una buena solución, es sencillo de calcular, va a ser muy feo si tratamos de hacer la conducción entre un punto y otro con esta versión. Siguiente parte se va a la función sinusoidal. Busca X medio, busca Y medio, busca la amplitud y busca el periodo. Son las mismas ecuaciones, solo que ahora con X y lambda. De ahí arma la función
a partir de punto medio por amplitud más, cierto, es punto medio. Aquí nuestro apunte, por favor, corrijamos, es punto medio más amplitud. Va armando la función. Aquí está. Punto medio más amplitud, seno de 1 entre periodo, de 2 pi entre periodo, x menos x medios. Es la misma función la que tenemos aquí. Lo volvemos a encender por medio de unos Heaviside Theta de estas funciones escalón para que podamos ver cómo se va comportando, para que pueda ir en la primera función, encienda la sinusoidal y apague nuevamente la sinusoidal. Profe, disculpe, ¿para qué dijo que nos funcionaba el Heaviside? Para poder ocasionar una discontinuidad en el punto de cambio entre una función y otra. Ok, gracias. Heaviside Theta, déjalo en cuenta otra vez. Sí, Ustedes están viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Sí. Muy bien. Heaviside Theta, déjalo amplio. Heaviside Theta da la función θ de x, que va a ser igual a 1, pero ve que en la discontinuidad se está dando aquí. Cuando sea menor que 0 su argumento, dará 0. Y cuando sea mayor que 0, dará 1. Esta función es una función discontinua. En matemática también puedes encontrar la función unit step. La función unit step sí viene continua. Antes de que su argumento sea 0, es 0. Pero cuando es exactamente igual su argumento a 1, perdón, cuando su argumento es exactamente igual a 0, empieza a valer 1. La diferencia entre unit step y la función Heaviside Theta es una es discontinuo y la otra es continua. Si quieren pueden explorar a ver si esto lo podemos hacer con un unit step. Pero creo que nos mete un poco más de ruido. Ok, gracias, profe. ¿De nada? A ver, deja guardo todo esto para ver qué es lo que pasa. Ahorita los estoy cambiando por unit step. Sí, mira, sí los está encendiendo. Escala unitario. La encendió bien bonita, mira. Viene, cambia, termina y es el equivalente a esta velocidad. Me gustó cómo quedó la función. A ver si no cambio la programación mejor de los Heaviside Theta a unit step. Para ver si con esa continuidad ya nos deshacemos de los delta Dirac. Voy con la velocidad. Ya sé por qué no utilicé unit step. Digo, no utilicé unit step. Esta función es continua, pero dice tengo valores indeterminados en los momentos de cambio. ¿Sí los alcanzas a ver? Sí. Sí está definida, pero aquí en algún momento no sabe qué es lo que pasa. Es continua, pero no alcanza a ver los delta de Dirac. Por eso ya sé por qué preferí entonces Heaviside Theta, la función de Heaviside. Cuando utilizo esta función discontinua, en sus derivadas me va generando los delta de Dirac que van a corresponder a los puntos de discontinuidad. Y una vez que supere los puntos de discontinuidad, va a decirme dónde se están presentando esos puntos de... Bueno, no se ve la flecha, pero tiene que haber un cambio súbito aquí. En la aceleración va a ir siendo peor. En la aceleración me está causando la discontinuidad. Y en el jerk. En el jerk no se alcanza a ver la discontinuidad. Si únicamente viera la gráfica de jerk, únicamente veo la gráfica de jerk, te diría, está muy bonita, ve que es continua,
Bueno, tiene un cambio súbito aquí, pero es continuo. Pero ya viendo la función que desarrollamos, alcanzo a ver que hay escalones unitarios, deltas de Dirac involucrados, la segunda derivada de delta de Dirac. Ahí hay golpeteo. Porque la aceleración se presentó de forma súbita. Por eso utilizo la función de Heaviside. ¿Mejor? Sí, profe. Muy bien. La siguiente solución hace lo mismo, nada más ahora utiliza el modelo de cicloide. Cambia el periodo, porque ahora el periodo es x final menos x inicial, perdón, el parámetro final menos parámetro inicial. Y ahora plantea una nueva amplitud. De esta función, parecería que sí no estamos cumpliendo con la posición. Tendríamos que derivarlo, irlo integrando. Esta parte está como texto. Vean que aquí no aparece ninguna línea de entrada. Esto es únicamente para que sepan cómo es que se está desarrollando la ecuación diferencial. Se tiene que integrar. Y al integrar se genera una segunda constante de frontera. Ahora está haciendo todo un ciclo entre el punto inicial y el punto final. Alcanza a hacer toda la sinusoidal. Y así, otra vez integrando, obtiene su tercera constante de integración. Nosotros también las obtuvimos aquí, nada más fuimos diciendo cada una de las integraciones y resolviéndola con sus condiciones de frontera. Hasta que llega al polinomio final, bueno, perdón, no es polinomio, a las funciones sinusoidales involucradas y las alcanza a graficar. Esta de aquí abajo es esta función cicloidal que corresponde a unas constantes, a una línea recta, más una constante, pi lambda menos 2pi, aquí hay una línea recta, más la función sinusoidal que estamos tratando de observar. La velocidad, la aceleración continua. Casi parece que lo hubiera copiado, ¿verdad? Sí. Pero realmente estamos resolviendo la ecuación diferencial a partir de la integración. El problema viene en el yerk. El yerk viene discontinuo. ¿Funciona muy bien la función cicloide? Sí. ¿Que el yerk sea discontinuo me afecta? No hay ningún problema. La solución de la cicloide es muy buena, pero vean cómo venía su solución. Ahora imagínense tener que detallar estos puntos en la curva de una leva. Va a ser difícil. Bueno, ya con los sistemas modernos de manufactura ya no es tan difícil. Simplemente voy haciendo muchos cálculos, lo meto a la computadora y se lo mando a un sistema de manufactura, una fresa por control numérico, y va a poderme dar esa forma sobre la fresa, digo, sobre la leva que nosotros queremos realizar. Ya no es tan difícil. Antes sí era difícil. Profe, ¿y por qué no nos afecta que sea discontinuo el jerk? Digo, es como que es una sobreaceleración de repente, ¿no? Y como que de repente desaparece. Porque la sobreaceleración no está conectada con la fuerza. Quien está conectado con la fuerza es la aceleración. A nosotros nos interesa mantener controlada a la aceleración porque en la aceleración es donde se van a presentar nuestras relaciones con la fuerza. La fuerza se va a presentar poco a poco. Mira que empieza en cero y va a empezar a subir, va a bajar y va a regresar a cero. Esto sería que alguien te está empezando a empujar suavemente, empezó con una fuerza cero y te empieza a empujar suavemente, te detiene, te regresa, te vuelve a detener y te vuelve a regresar al punto inicial. Eso sería esta curva de aceleración. Lo que nos interesa es que la aceleración sea continua. Ahora, que el jerk sea discontinuo, hay quienes están discutiendo todavía que sí puede llegar a causar algunos efectos, pero no se sabe cuáles. Como el jerk no está conectado con alguna consideración física, no se sabe qué pueda causar.
Sí, o sea, Por eso es que hay muchas veces que aceptan que el jerk sea discontinuo. ok, Pero vale. no te preocupes, ya tenemos un método para poder hacer el jerk continuo. Vamos con los polinomios de orden superior. En este primer programa, ustedes van a poder comparar cuáles son sus soluciones. Y vean que la línea recta, la función armónica y la cicloide cada vez se van viendo más y más forzadas. Eso es lo que tal vez tenga problemas al momento de estar construyendo la leva. La línea recta la pudo lograr muy bien, la armónica se ve mejor, pero ve como que tiene el rebaje que necesitas hacer para la función cicloidal. Queda un poco más forzada. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Eso puede ser tal vez problema cuando hagas una leva. De ahí nos vamos a los polinomios de quinto grado. También viene un poquito planteado diferente. Aquí los puse como as a cada una de las constantes y simplemente me fui de la solución general. No fui viéndolo paso por paso. Directamente agarra la ecuación de posición y dice A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ahí queda. Es más, fíjate, A0 es el término con X a la 0. A1 es el término con lambda a la 1. A2 es el término con lambda al cuadrado. Y así sucesivamente para generar el polinomio. Y se va a generar los sistemas de ecuaciones. Dice, este polinomio de quinto orden, ecuación 1, lo voy a comparar con la X inicial. Esto cuando la lambda, el parámetro sea el parámetro inicial. Segunda ecuación, el polinomio lo voy a comparar con la X final. Esto cuando lambda sea la X final. Aquí le estamos diciendo la condición de frontera. Déjenla busco. Estas condiciones de frontera son las que le estamos dando ahí. Que sea la posición final y la posición inicial. Y eso genera dos ecuaciones. Directamente se va a sustituir los valores de lambda, parámetro, en la ecuación que teníamos aquí arriba y nos da ya su combinación. Esto es una ecuación lineal, eso va a ser muy bueno. Lo mismo para la segunda ecuación. En la segunda ecuación está tomando el 2pi del punto final, lo está sustituyendo y solo nos deja las constantes A1, A2, A3, A4, A5, A0. Se deriva el polinomio. Se deriva el polinomio. Y ahora vamos a tener A0 desapareció. Solo nos queda A1, A2, A3, A4, A5. Claro, traen unas constantes aquí por la derivación que acabamos de realizar. Y ahora hacemos cuadrar con las condiciones de frontera al inicio y al final. Que la velocidad del polinomio 5 sea 0 en el punto inicial y que la velocidad del polinomio 5 sea 0 en el punto final. Y así va armando los sistemas de ecuaciones. Genera la derivada, hace el sistema de ecuaciones. Aquí trata de resolver un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. 2 para la posición, 2 para la velocidad, 2 para la aceleración. No lo voy a hacer a mano. Es interesante hacer estos sistemas de ecuaciones a mano, pero creo que tiene unos 15 años que no resuelve un sistema de 6 por 6 a mano. No sé ustedes. También ya tiene su tiempo. Es más, difícilmente resolvieron sistemas de 6 por 6 por la complejidad. Tienen que ir sacando cofactores, 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 cofactores. Listo, nueva matriz. Cofactores, 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 cofactores. Nueva matriz. Cofactores, 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 cofactores. Y hasta que ya llevan un arreglo de 3 por 3, ya decían, ahora sí, producto Cruz, ahí nos vemos, Kramer. Alguna solución de este estilo. Tal vez Por lo ejemplo, resolvieron en el sistema de 6 por 6 por eliminación gaussiana, pero vean los números que vamos a generar aquí. Estos, en una eliminación de gaussiana, seguramente se van a confundir. Por eso es que mejor se lo dejo a la computadora y nos obtiene el valor de las 6 constantes. Este sistema está muy restringido. Está controlando la posición, la velocidad y la aceleración. Vaciando esta solución dentro de nuestro polinomio,
Obtenemos, recuerden que aquí lambda está funcionando como x, el parámetro. Y podemos ver cómo queda la gráfica. Me encanta cómo quedan estos polinomios de quinto orden porque quedan suaves. No quedan tan forzados como las cicloides. Cumplen con todos los puntos y actualmente con los métodos de manufactura, con los sistemas de CNC, ya es posible hacer estas curvas suaves que conducen bien a la velocidad, que conducen bien a la aceleración. Vean que esto ya no es una función armónica. Esto ya es un polinomio. Se ve como este extremo, este ápice está un poco más a la izquierda y el de abajo está un poco más a la derecha a comparación de la sinusoidal. Sí. Es porque ya es un polinomio, ya no es una sinusoidal. Y en el jerk presenta la discontinuidad. ¿Es una buena solución un polinomio de quinto orden? Yo creo que sí. Pero si ustedes quieren tener aún más control, polinómicas, no sé qué es lo que me marca aquí. No conoce polinómicas. Nos vamos entonces con un polinomio de séptimo grado. Nuevamente, en el polinomio de séptimo grado, directamente esto lo considera una constante A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0, y va a tratar de conseguir esos valores para sus constantes. Es una combinación lineal de los polinomios de séptimo grado. Nuevamente se van armando cada una de las ecuaciones. Recordemos que cada una de estas ecuaciones corresponde a cada una de las condiciones de frontera. Dos ecuaciones para la posición. No, sí quedan rudas. Dos ecuaciones para la velocidad. Pero veo que aunque quedaron rudas, están quedando ecuaciones lineales. Dos ecuaciones para la aceleración. Y al ser sistemas de ecuaciones lineales, esto lo vamos a poder resolver fácilmente. Dos ecuaciones para el jerk. Estamos forzando mucho al sistema, pero tenemos 7 constantes, no es cierto, 8 constantes libres. Resolviendo el sistema de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones para 8 incógnitas. Yo creo que uno de 8 incógnitas nunca lo hice a mano. Y lo que salga de esa solución ya es nuestro polinomio. X a la 7, X a la 6, X a la 5, X a la 4 por toda la constante. X a la 3, X a la 2, X lineal y la constante inicial. Profe, entre más grande sea el polinomio, ¿podría quedar mucho más restringido en la mayoría de casos o puede variar? Puede que algunos no queden tan restringidos y otros sí. Con polinomios de quinto orden y de séptimo orden, sí lo puedes lograr. Ahora, si tú quieres poner puntos aparte intermedios, necesitarías hacer crecer el grado del polinomio para que cumpla con otra condición de frontera. ¿Quieres que cumpla con más puntos? Subes el grado del polinomio para que pueda ir pasando por esos puntos. Algo parecido a lo que pasaba con los polinomios de Newton. ¿Te acuerdas de los polinomios de Newton? Sí, Métodos numéricos. sí. Que le dabas un cierto intervalo y le dabas cuánto era x, e ibas haciendo tus triángulos de deltas para generar un polinomio que cumpliera con esos puntos. Algo parecido es aquí. ¿Quieres que vaya pasando por todos estos puntos, que vaya pasando por todas estas condiciones? ¿Quieres más condiciones? Necesitas un polinomio de orden superior. Ahora, lo que sí pasa con estos polinomios es que no sé qué tan derechos o chuecos vayan quedando en medio. Imagínate que de repente, por sobre restringirlo, aquí creas mejor un valle antes de subir. Eso ya no sería deseable. Y ese valle se debería a las otras condiciones de frontera que le pusiste. Con polinomios de séptimo orden y de quinto orden funcionan bien, no hay mayor problema. Pero cuidado si tratas de sobre restringir, como mencionaron hace rato, que la aceleración valiera 0 a la mitad. Sí cumple, pero a ver si no lo estoy sobre restringiendo. Ok, bro.
La velocidad cumple muy bien. La aceleración, dejen algo más grande esta gráfica. No es una sinusoidal, no es un polinomio de tercer orden. Y observen aquí al inicio, voy a tratar de amplificar. Ahí se me perdió. No sé si se alcanza a ver al inicio, que tampoco llega de forma brusca, sino primero llega una pendiente cero y después toma el valor de cero. Llega una pendiente cero, sale desde una pendiente cero y le da una cierta continuidad a esta función. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, Les sí, sí. diría que aquí la función se volvió de continua con puntos pico a continua y suave, en donde la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha es lo mismo, a comparación de las que teníamos anteriormente. Estas no eran funciones suaves, porque la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha no siempre tenían el mismo valor. Esa es la ventaja de hacerlo con polinomios de orden superior. Este era un polinomio de quinto orden y este es el polinomio de séptimo orden. ¿Mejor? Sí, pero- El jerk queda controlado. Bueno, quedaron unos extremos más arriba, más abajo. Eso ya dependerá de qué tanto traten de cambiar y qué tan rápido lo traten de hacer. Imagínense que conforme vayamos teniendo mayores velocidades angulares en la leva, esto se va a ir haciendo más grande o más chico en altura. Pero es la forma que quería. Al principio acelera, lo hace positivo, luego lo hace negativo, luego lo detiene y luego lo lleva a cero. El jerk, ese sí, ya no les podría decir que es una función suave. La aceleración sí, el jerk ya no es suave. Ya no alcanzo a ver muchas diferencias en estas soluciones. Aquí se está graficando la línea recta, pero yo ya no alcanzo a ver diferencias entre el polinomio de quinto orden, el de séptimo orden y la cicloidal. Todas conducen muy bien. ¿Sí se entendió esta parte? Tal vez ustedes quieren cambiarle colores para saber cuál es cada uno, pero entre la cicloide, que es el verde más oscuro, la que está ligeramente más arriba, que es el polinomio de quinto grado, y la que está ligeramente más abajo, que es el polinomio de séptimo grado, yo ya no alcanzo a ver diferencias. Ese va a ser el programa que les va a llegar en esta ocasión. ¿Cómo hacer esta conexión entre las diferentes funciones? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Muy bien. Profe, ¿para cuándo quiere el Mándese. programa? ¿Perdón? ¿Para cuándo quiere el programa? Yo creo que para el último jueves del curso formal. Ok, gracias. Nada más que van a ser 2 programas. El programa es simple, no tienes que hacer todos los cálculos difíciles. El programa tú le das los datos iniciales y finales y directamente el cálculo lo hace el programa, no tienes que estar metido con la solución del sistema de ecuaciones. Esa es una ventaja. Pero trae un reto al final. El reto al final es que puedan construir una función que lleve del punto inicial al punto final, del punto inicial al punto final y del punto inicial al punto final, pero que no sea estas líneas rectas que yo le puse. Que puedan tener una función más suave. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo se pone el integral? ¿Cómo se pone el símbolo de integral? El símbolo de integral se pone definida o indefinida.
Las dos, si se puede, por favor. Escape de INTT te da la integral definida. Ahí voy otra vez. Escape INT te da la forma de la integral. Escape de INT definida integral con el diferencial de tiempo, si quieres. O, para que sea más fácil, en paletas pones ayudante de clase y por aquí aparecen los símbolos de integración. ¿Ya los viste? Ahí te trae las versiones cortas. Escape INT, solo el símbolo integral. Escape INTT, el símbolo integral con el diferencial. Escape DINTT, lo mismo pero con integral definida. Bueno, Sí, gracias. paleta, ayudante de clase y aparece esta barra lateral. Y ahí en esa barra lateral tú puedes encontrar comandos básicos, navegación. Sería ir explorando cuáles son los que tienes aquí para saber qué es lo que... Mira, tienes teclado. Directamente, si estuviera en un pizarrón electrónico, desde aquí estaría tecleando. Sacar los superíndices, control 6. Control 7. Los vectores. Control 7, sombrerito. Las matrices, las derivadas parciales, todo eso lo podría poner desde aquí. En este caso, comandos básicos, que puedas encontrar raíces, los números, escape, 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 INF de infinito. Ah, miren, hasta tiene el golden ratio. Bueno, podría buscarlo dentro de esta paleta de ayudante de clase. Y entonces aquí se demuestra una función. Ahora, si tuve que hacer esta función 7, yo la definí directamente, que la pudiera graficar para la siguiente parte. La primera parte es hacer el perfil de velocidades. Pero vean que mañosamente no involucra el tiempo. En nuestros perfiles de velocidades nunca involucra el tiempo. En nuestras ecuaciones nunca involucra el tiempo. Nosotros estamos involucrando a un primer parámetro X con un segundo parámetro Y, donde Y es la salida y X es la entrada. Pero aquí nunca conecté al tiempo. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. En estas ecuaciones no hicimos una derivada al tiempo, por eso no le podría llamar derivada al tiempo, velocidad o aceleración. Sí estuve utilizando esos conceptos, pero vean al final, no estoy utilizando el y 3 puntos, la derivada de Newton, sino estoy diciendo la derivada de y a la variable independiente x. Nos faltaría conectar esto con el giro de la leva. Para conectarlo con el giro de la leva, para saber que esto está funcionando bien, tendría que decir, tenemos la función y función de lambda o y función de x,
pero lo quiero derivar al tiempo. Derivando al tiempo. Entonces saco la derivada al tiempo. Estoy frito, no voy a saber cómo sacar la derivada al tiempo. Lo que sí sé sacar es la derivada de y a x. ¿Qué le falta a esto para que sea la derivada al tiempo? Derivar a X respecto de T, ¿no? Y esta parte quedó bien fácil. Fue una derivación de un producto, no. Una regla de la cadena, creo que es. Ya no me acuerdo cuál es el término correcto Sí, en cálculo. Creo que es regla de la cadena, ¿verdad? Es de la cadena. Regla de la cadena. Se requiere la regla de la cadena para poder realizar la derivación del parámetro x, la variable de entrada, lambda cualquiera, al tiempo. Ustedes tienen que decirme cómo es que se va a estar moviendo la leva. Necesitamos conocer la velocidad con la que se mueve la leva para saber cuál va a ser la velocidad de salida. Pero vean que en medio está esta función que acabamos de encontrar. Necesitamos asegurar que este punto intermedio conecte continuamente, conecte suavemente, para que la velocidad de entrada de x de t conecte con la velocidad de salida. Ahora, le estoy dejando como un lambda cualquiera porque, por el siguiente punto. Dos segunditos que se me quiere trabar el Word. Dejen guardo esto antes de que pase otra cosa. Listo, creo que ya. Muy bien. Para las levas traslacionales, parámetro representa a su posición en dirección del movimiento. Simplemente es X. Mientras que para las levas rotacionales, el parámetro representa la orientación al tiempo. Orientación del giro. Beta. Claro, cuando estemos utilizando una leva rotacional, no le voy a estar diciendo X es la entrada. Ahí la entrada sería la información en ángulo. Mientras que si fuera una leva traslacional como una llave, sí le tendría que decir X. Para las levas rotacionales le tendría que decir teta. Sí se entiende que este parámetro que estamos diciendo, el de entrada, es cualquiera que me sí, diga el profe. movimiento de la leva original. Muy bien.
A las levas rotacionales, tomando a teta como la variable de entrada en su movimiento rotacional, tendríamos, era un parámetro lambda cualquiera, como venía dentro de nuestro programa de matemática, pero ITC lambda lo vamos a tomar como si fuera teta, la orientación. Y entonces, para que pueda continuar con la regla de la cadena, tendría de teta dt. Esto se acaba de convertir en la velocidad angular. Llevamos a nuestra función que conecta a y con el parámetro, y esa tendría que venir multiplicada por la velocidad angular del cuerpo, de la leva. Al derivar para obtener la aceleración, ahora tendría que obtener la segunda derivada, bueno, la derivada de lo que acabamos de derivar. Estoy frito, porque ahora necesitamos derivar a esto que está compuesto por dos cosas que pueden cambiar. Puede cambiar la velocidad angular y seguramente está cambiando y al parámetro. Ni modo. El primero me da la segunda derivada de y al parámetro. Este ya lo tenemos como una función por omega más. Esta es la que no me gustaba. Aquí tendría que multiplicarlo por alfa, aceleración angular. La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Qué fea quedó la aceleración. Profe, ¿no falta derivar también teta de la que tiene la velocidad angular por regla ¿Esta de cadena? Ajá. o esta? No, la anterior, la que Muy esa. bien. Derivada de y con respecto de teta, tendría que decir, ya vi que dije, ya entendí. Como ahora estamos derivando dos veces, esto tendría que ir con derivada de teta con respecto de tiempo otra vez. Sí, sería equivalente a la aceleración normal. Estamos fritos. Ya no quiero ni siquiera sacar la tercera derivada, porque tendría que derivar a todo esto. A todo esto que ya llevaba, tendríamos que volverlo a derivar. Y ahora estamos derivando al tiempo. No, esto va a estar fatal. Tendría que decir, derivada del primero por el segundo. Pero se acaba de generar otro omega. Más el primero por la derivada del segundo. Más el primero por la derivada del segundo. Derivada de omega cuadrada, 2 omega, pero estamos derivando al tiempo. Ahí necesitaría derivada de omega con respecto al tiempo. Alfa. ¿Se acuerdan cuando salían esos términos de Yerk? Todos combinados. Esto se va a poner de coco. Entonces, derivada del primero por el segundo y acumuló un de teta de t. Y ahora fue el primero por la derivada del segundo más derivada del primero por el segundo
Ay, pero espérenme, otra vez tendríamos que meter otro omega, ¿verdad? Más el primero por la derivada del segundo. Así quedaría el YEC real. Algo que pudiera eliminar para poder hacer esto más sencillo. Realmente para el análisis de movimiento de las levas solamente se ve cómo giran a velocidad constante. Si ustedes van a proponer una leva que sí tenga aceleración angular, que sí tenga jerk angular, sí van a tener que utilizar estas ecuaciones para obtener cuánto es la velocidad del punto de salida, la aceleración del punto de salida y el jerk del punto de salida. Pero si ustedes dicen que la leva gira a una velocidad constante, podemos llegar a ecuaciones un poco más sencillas. Si la leva gira a una velocidad constante, ¿cuánto vale alfa? 0. Cero. Y entonces, a ver si lo puedo poner. Si alfa vale 0, bueno, no me voy a salvar de multiplicarlo por omega. Eso es por estarlo derivando al tiempo. Pero si alfa vale 0, esto nos va a reducir la ecuación al momento de calcular la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Ahora sí ya les puedo decir aceleración porque ya estamos derivando al tiempo. Igual aquí ya les podría decir el jerk. Ahora sí está relacionado con la variable tiempo. Para la tercera derivada, si alfa es 0, ¿cuánto vale g? 0. Y ya quedan ecuaciones más compactas. Si su leva se va moviendo a velocidad constante, pueden utilizar estas velocidades más compactas, aceleraciones más compactas, jerk más compacto. Si ustedes quieren tener una leva que sí va a tener aceleración angular y jerk angular, tendrían que ocupar las ecuaciones de aquí arriba. ¿Dudas de estas ecuaciones? Profe, ¿y en un árbol de levas de un coche es velocidad constante o no? No, realmente no es velocidad constante. Uno de los problemas que tienen los diseños de esas levas es, consideran que la velocidad angular es constante, pero en realidad no lo es. Y llegan a tener aceleraciones angulares muy grandes. Observa que de todas maneras, aún con ese problema, ¿quién predomina? Imagínate que tu vehículo va a un ralenti de 700 revoluciones por minuto. Sí. ¿Sí? Un vehículo que va lento, 700 revoluciones por minuto. 700. Pero espérame, en revoluciones por minuto no me sirve. Tengo que decir por 2pi entre 60 para saber a cuántos radianes por segundo va. 73 radianes por segundo. Está dando un poco más de 10 vueltas, está dando casi 11 vueltas en un segundo. Esa sería su velocidad angular. Ahora voy a meter el acelerador a fondo para este vehículo y me voy a ir de 700 a 5000 revoluciones. ¡Vum! ¡Vum! ¿Cómo cuánto se tarda? Nada. ¿Un segundo? ¿Medio segundo?
Muy bien, entonces esta es la omega inicial y la omega final serán 5000 revoluciones por minuto. No, pues sí avanzó mucho. Si quisieras saber la aceleración angular alfa, te diría omega final, estoy suponiendo que alfa es constante, menos omega inicial y todo esto entre delta t. Dependiendo del tiempo en el cual logre esta aceleración angular, va a ser cuánto salga de aceleración angular. Por ejemplo, si pongo que el tiempo delta t fue igual a 1, te diría, tuvo una aceleración angular de 450 radianes por segundo, si es alto, o si fue igual a medio segundo. Tuvo una aceleración angular de 900 radianes sobre segundo cuadrado. Alfa quedaría muy grande. En realidad sí tendría valores muy grandes de alfa. Ya tenemos los omegas, ya tenemos los alfas. ¿Te parece bien? Sí, profe. Muy bien. En la primera derivada para la velocidad te diría, lo que acabas de encontrar en la función lo tendrías que multiplicar por 523. Bueno, Pero 523.59. entonces eso lo compensa con el factor de seguridad para que no truene o cómo. O si lo hacen ya con el En, diseño bien. en realidad casi siempre lo desprecian. Déjame llego ahí para que puedas ver por qué. Ok. Aquí dirían 523 por y la función que tengas. Esto va a ser igual a la velocidad de lo que estés moviendo. Suena bien, 523 veces y que estemos moviendo, no hay problema. Voy con la aceleración. La aceleración dice alfa por y que traía. Alfa, 900. Este va a tener un gran peso sobre toda la ecuación. 900. Por la y que acabo de multiplicar. Pues así que digas que es mucho, no. Casi es el doble. Más. Y por la y prima que tienes, la que calculaste, perdón, esta sería y prima, y por la y prima que calculaste, la aceleración que calculaste tú en las ecuaciones anteriores, ahora tienes que multiplicarlo por omega cuadrada. Por 274,000. ¿Cuál va a ser el que se va a llevar de calle a el otro? Sí tiene efectos, mira, aquí tiene los efectos que van a ser 900 veces la función y prima que calculaste. Pero 900 contra 274,000, ¿lo vas a alcanzar a notar? No. Por eso es que muchas veces lo desprecian. Igual el jerk. El jerk cuando lo trate de calcular, aquí me va a quedar omega al cubo. Omega al cubo se está yendo a los rangos de 143 millones. Este va a ser el que va a estar predominando. Los otros, aunque traiga un omega alfa, 3, omega final alfa, aunque está en el rango de millones, este se lo lleva por 100 veces. Estos valores que tenemos aquí, aunque puedan ser altos, este se lo lleva por 100 veces. Por eso esta es una buena aproximación. Ya con factores de seguridad, tú pones factores de seguridad de 2. Ya con eso te llevaste al 1/100 de la aceleración angular o al 1/100 del G angular. No tiene problema. Por eso esta es una buena aproximación. ¿Quedó mejor? Ok. Sí, muchas gracias, profe. Le ponemos una nota. Es una buena simplificación. Y con esto ya tendríamos velocidad de salida, aceleración de salida, jerk de salida. Las funciones que calculamos anteriormente son estas partes intermedias.
son las que me aseguran que la variable de entrada y la variable de salida se van conectando suavemente. Pero ya para conseguir la aceleración que pueda tener el cuerpo, realmente tendría que estarlas, ni modo, multiplicando por la velocidad angular, el cuadrado de la velocidad angular y el cubo de la velocidad angular. Me van a salir valores enormes. Depende qué tan rápido vaya girando su leva. Una de las ventajas de los árboles de levas en motores de 4 tiempos. El árbol de levas en los motores de 4 tiempos da una revolución por cada 2 revoluciones del cigüeñal. Es decir, va a la mitad de la velocidad angular. A la mitad de la velocidad angular del motor. Imagínense, el árbol de levas tiene que dar media vuelta para abrir y cerrar primero las válvulas de entrada, una vuelta completa del motor, y media vuelta para abrir y cerrar las válvulas de salida. Resulta que los árboles de leva van a la mitad de la velocidad angular que va realmente el motor. Lo dejo como nota ahí para que podamos continuar. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien, dejen busco. ¿Dónde quedó? Dos segunditos, dejen encuentro dónde continúa esto. Les voy a dejar mientras tanto en pantalla el apunte en vista completa para que ustedes puedan estarlo revisando. ¿Sí se alcanza a ver el apunte del día de hoy? Sí, Muy bien. En un momento continúo con ustedes. Dejen encuentro dónde están mis figuras de levas. Porque aún nos falta conectar con la forma. Va a tener que ser desde cero. ¿Puedo continuar? Sí. sí. Muy bien. Entonces voy con formas del seguidor. Quedamos que había formas de punta, de rodillo y de cada plano.
Cada una de estas formas de seguidor implican diferente forma de leva. Esto se debe a cómo está teniendo contacto uno con el otro. Y la geometría que está involucrado. Voy con la primera leva. Un seguidor de punta. Un seguidor de punta alineado con el centro de giro de la leva. Para esta leva voy a dibujar una leva simplemente excéntrica. Si se alcanza a ver cómo al girar sobre su eje, esta a veces va a estar más cerca y va a estar más lejos en otras. Sí, Muy bien. Ahora le voy a poner un seguidor de punta. Este seguidor de punta tiene que estar alineado hacia el centro de giro. El seguidor de punta solo toca en un punto a la leva. Y esto resulta ser ventajoso. Observen que va a ser la forma más simple de leva que podemos tener. Directamente aquí estaría leyendo el radio sería directamente la Y que estamos buscando. La posición de salida. Aquí no tendría que hacerle mayor análisis. Ahí directamente estamos viendo cómo queremos la salida del seguidor en función del radio. El radio queda en función de la salida. Conforme vaya girando la leva, conforme vaya teniendo este giro, a partir de alguna posición inicial, dejen pongo por aquí posición inicial. Cuando haya girado un cierto ángulo teta, directamente en la línea que conecta el centro con la puntería, ahí se va a estar midiendo R. Y aquí diría R función de teta. R función de teta no trae ninguna distorsión. Directamente R va a estar leyendo el Y que nosotros obtuvimos en las ecuaciones de la leva. Perdón, profe, no entendí muy bien. ¿Se mide R desde el centro hasta qué punto? Hasta el punto donde tiene contacto con el seguidor. Ok, gracias. Aquí diría R función de teta. Donde teta es cuánto ha girado la leva. Y R directamente sería la función que nosotros estaríamos siguiendo. ¿Mejor? Conforme vayamos girando la leva un poco más, un poco menos, este seguidor se alejará o se acercará. Ahora, para tratar de analizar mejor esto, no hacemos girar a la leva. A la leva la dejamos en forma fija. Dejen pongo la leva en forma fija.
Y a quien vamos a ir girando va a ser al seguidor. Al inicio estaba en este círculo mínimo. Muchas veces a ese círculo mínimo se le conoce como radio base. ¿Sí se alcanza a ver el círculo mínimo de giro? Sí, profesor. Muy bien, eso va a ser lo más cerca que esté. Ese radio de base nunca se va a poder acercar más el seguidor. Ahí estaría en la orientación original. Ahora voy a girar a la leva teta grados. Bueno, no giro a la leva teta grados. A quien giro va a ser al seguidor. Salga. Ahí está tocando alineado. Pero a quien voy a girar va a ser al seguidor. El círculo base sigue siendo el mismo círculo base, pero ven que el seguidor se acaba de alejar un poco. Esto es para cuando la leva haya girado 30 grados, pero lo mismo ocurrirá para cuando gire un poco más. Vuelvo a girarlo. Y entonces estos eran los diagramas que se hacían antiguamente. Se iba dando la función y la función tenía que estar descrita en R función de teta. Vean que aquí ya estamos leyendo cuánto es R. Y R función de teta quedaría como radio base. No sé cuánto le vamos a poner de radio base. Podríamos poner un círculo muy grande, pero muy cara la leva. Más Y de teta. Una parte es el círculo base y otro es lo que lo hemos movido con la función que nosotros creamos. Así me podría seguir. Y entonces, cada, no sé, cada 15 grados, cada 20 grados, podría ir diciéndole, muy bien, entre este punto y este punto giró tantos grados y ahora quiero que esté en tal posición. Y con eso le iría dando forma a la leva. Esa sería la forma gráfica de ir resolviendo a la leva. Déjenlo, vuelvo a pensar para ver cómo lo dibujaría. Lo que haríamos sería lo siguiente. Las funciones que obtuvimos en alguno de los pasos anteriores, estas funciones, la tomaría. Vean que esta nos llevó desde 0 hasta un punto final. Muy bien. Esto es lo que quiero que suba la leva y esto lo va a estar haciendo desde 2 hasta 2pi. Y entonces primero dibujo el círculo base. Cuando el ángulo sea 0, la función que tengo que estar leyendo es este 0. ¿Sí vamos bien? Cuando la función sea 2pi, cuando el parámetro sea 2pi, la función tendría que estar valiendo esto. Pero eso es hasta que haya dado una vuelta completa. Si fuera por aquí en pi, dejen ver cuánto valdría.
3.14 y cachito por aquí. Ahí en pi tendría que valer este valor, que sería la función y más el radio base. Llevo eso hacia mi círculo base y ahora dentro del círculo base, desde el centro del círculo, tendría que girar el ángulo que me dijeron dentro de la variable parámetro. Agarro un compás y pongo este punto aquí. Y con eso yo obtengo un punto de la leva. Ahora repitan ese procedimiento múltiples veces. Hay quienes lo hacían cada 10 grados, cada 15 grados. Ahora con la computadora ya podría hacerlo cada grado, porque ahora para un siguiente punto diría pi, 3 pi medios. En 3 pi medios tendría que tener este valor. Agarro, me subo este valor, trazo, dibujo, veo cuánto es el radio que tengo aquí y este lo tendría que colocar en 3 pi medios. Otra vez me voy con un compás. Y ahora este valor que tenemos se lo pongo en 3 pi medios. Así iría haciendo cada uno de los trazos con el ángulo que fuéramos definiendo. Cada cuánto quiero hacer cada uno de estos ángulos. Cada cuánto quiero hacer un punto de la leva. Por ejemplo, un punto interesante sería saber cuándo empezó el movimiento. Me voy a cuándo empezó el movimiento y ahí veo que es en 2 radianes. Hago mi cálculo y digo, 2 radianes es igual a 114 grados. Entonces en 114 grados debe tener este valor 0. Y me voy hasta 114 grados para que ahí empiece desde el valor 0. 0, 90, 114 y ahí tiene que empezar del valor 0. Entonces así iría haciendo multitud de puntos. Y a cada uno de estos puntos, en la versión ingeniero de los años 70, lo iba haciendo con un curvígrafo. No sé si en sus casas hayan visto alguna vez uno de estos curvígrafos. No. Y buscaban cuál era la curva que mejor ajustaba 3 puntos y trazaban ese segmento. Giraban tantito y veían cuál era la curva que mejor ajustaba esos 3 puntos y hacían un segmento. Ahorita ustedes más bien estarían asociados a las polilíneas, creo que le llaman polilíneas. ¿Sí? Iría viendo cada uno de los puntos. Bueno, veo que necesito más puntos para que quede bien la leva. Necesitaría ir diciéndole cada uno de estos puntos cada 10 grados, cada 5 grados. Y ahora sí, con una polilínea, tendría que ir marcando entre punto y punto que vaya haciendo esta subida poco a poco, hasta que llegue al punto medio y sigue subiendo poco a poco, hasta que llegue al punto final. Quedó bien chueca mi leva y quedó bien chueca porque no tuve suficientes puntos. Ojalá hubiera puesto más puntos de estar viendo coordenada independiente, parámetro teta, cuál es la altura que tiene ese parámetro teta y de ahí la dibujo ya en una gráfica polar. ¿Ven que es una gráfica polar? R en función de teta. Sí, profe. Sí. Muy bien. Esta leva que está representada aquí, yo creo que la han visto en la tortillería. ¿Se han ido a comprar tortillas? Sí. Hace mucho tiempo, cuando todavía podían salir a la calle. Muy bien. Entonces están parados en la fila de las tortillas, ya casi les toca. Y entonces ustedes escuchan a la máquina. Como ya tenían la intención de ser ingenieros mecánicos, empiezan a ver la máquina de tortillas. Y en la parte de abajo hay un mecanismo que hace este movimiento.
ya se acordaron de ese movimiento, es el que va dando el corte de las tortillas. Y resulta que ese es una leva. Ahí tiene una leva, nada más es una leva bien rara. Parece un medio caracol. Va de un punto inicial, lo empieza a subir, mueve hacia un lado y toca con el otro lado. Y otra vez lo mueve hacia el otro lado y lo van moviendo controladamente. Seguramente no es una leva así de bonita como las que estamos dibujando nosotros, pero se trata de una leva dentro de un mecanismo de máquina de tortillas. Déjenlo busco. Es esta. ¿Ya la vieron? No, yo sigo viendo el Word. Sigue viendo el Word. 2 segundos. ¿Ya se alcanza a ver toda la pantalla? Ahí está en el Word. Sí. Es esta leva. ¿Ya la identificaron dentro del mecanismo de la tortilladora? Sí. Muy bien. Vean que entonces le va diciendo, conforme vaya avanzando el radio, te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando, hasta que pierde contacto. Esta es una leva de media vuelta. Cuando ya pierde contacto de un lado, empieza en contacto con el otro lado. Seguramente esta era con un seguidor de rodillos. De los curvígrafos, creo que no se alcanzó a ver. Este es un curvígrafo. Tiene diferentes formas de curvas y lo que se iba haciendo era, voy colocando el curvígrafo, veo cuál cumple mejor con los puntos de la leva y trazo ese segmento de leva. Muevo otra vez el curvígrafo, veo cuál es el que cumple mejor con los puntos del siguiente segmento y hago ese pedacito de leva. Y se iban trazando poco a poco, colocando estos curvígrafos encima de los puntos que iban describiendo a la leva. Así podría ir armando estas levas. Pero eso es muy gráfico, muy primitivo. Necesitaría saber dibujar muy bien para hacer esos puntos de las levas. Con eso podría hacer mi plano y pasárselo al maestro de taller. Al jefe de taller de, quiero esta leva. Pues sí, se ve bonita, pues voy a tener que recortar la figura, pegarla aquí y utilizarla como guía al momento que la meta al torno o a la fresa. Va a ser complicado. Entonces, déjenme, voy a un método moderno. Profe, pero en el caso de la tortilladora, el final abrupto es permisible porque la leva baja muy despacio, ¿no? Correcto. Si ya fuera una máquina de alta velocidad, es un muy mal diseño. Ahora, ¿cuánto le quieres invertir en esa leva? Ve que esa leva es de fierro fundido. Híjole, yo creo que el mayor maquinado que tiene es esta perforación para que quede concéntrica. Es una leva barata. Ya si quieres que tenga un desempeño como si fuera un Maserati, pues tendría que invertirle más a cómo desarrollo esa leva para que fuera una leva conjugada y tuviera un movimiento suave. Tal vez ahí alguien quisiera hacer su tesis en cómo quitarle el jerk al mecanismo de la tortilladora. Sí, esto es porque es barata. A ver cuánto cuesta, por cierto. Salen 500 pesos. Esta leva está bien barata. Ya los árboles de levas de competencia, estos están baratos. Ya salen en 11,000 pesos, ya son más caros. Hay que ver aparte balanceos, formas de manufactura, ya son más complicados y mucho más caros. ¿Cuánto quieres invertir en tu máquina de tortillas? ¿Puedo continuar? Y lo que se hace entonces es, con una función de rotación, vamos a tratar de dibujar a esta función, pero requiere un radio de base. Es la función dividida por segmentos, la que habíamos dibujado en el programa anterior, para hacer una gráfica polar.
Si le pongo un radio interior muy grande, un radio base muy grande, esto casi parece un círculo, pero creo que sí se alcanza a ver que en unos lados está más cerca y en otros lados está más lejos. Con un seguidor de punta, simplemente es transformar esto a una gráfica polar. Pero continuamos la siguiente clase diciendo cómo hacer estas gráficas de levas. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, para el ejercicio podemos segmentar, hacer como segmentos o una parte. Claro. Sí, Ok. sí, vas a tener que hacer varios segmentos porque va a ser uno de aquí a acá la subida. Ajá. Uno en la primera bajada y otro en la siguiente bajada. Sí. Ok. Ahorita Y el que les voy a dejar disponible va a ser el primer ejercicio, el primer PDF, para que ustedes puedan ir haciendo la conexión y viendo cómo funcionan las diferentes formas de aproximar a la curva. Ya de ahí nos vamos a esta. ok. ¿Más Ok. dudas? Si no hay más dudas, ya voy a cortar la transmisión. Voy dejando la grabación.